Hola, soy Silvia y esto es Curupisa Crochet. Hoy te voy a hablar de la herramienta básica para todo este universo de tejido que pusimos a andar aquí y que es justamente la aguja o el gancho de crochet. Gancho de crochet es una redundancia en realidad, porque crochet quiere decir gancho. Y lo que te quiero comentar hoy es justamente lo que yo conozco sobre los ganchos, ganchillos, crochet o agujas para esta labor. Lo que yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo es lo siguiente. Hay diferencias entre las agujas de crochet. Tienen que ver tanto con su conformación física, con su forma, con el corte que tienen, sus características físicas, como también con la composición o la materia con la cual se han realizado. Yo no tengo una gran variedad de agujas de crochet, es en relación con otros tejedores bastante limitada, pero creo que eso no va en desmedro de que así todo pueda realizar mis trabajos de manera competente. Vamos a hablar de las características de las agujas en relación con varios aspectos. Estos son la medida, la forma y el material mediante el cual han sido realizados. Acá yo estoy agrupando las agujas que tengo. Cuando yo aprendí a tejer a crochet, que eso fue cuando tenía 10 años aproximadamente, eso es por lo menos lo que quedó en mi memoria, aprendí con este tipo de aguja de crochet, que se suponía, según decía mi mamá y decía mi tía, que estaba destinado a trabajar con lanas. Cuando decimos lana me refiero tanto a las lanas que son de origen animal como los hilados sintéticos como el acrílico y otros. Tengo más agujas, algunas más que estas, pero no son muchas más. Como verás, hoy otra vez me acompaña Michizul. Así, si recordás, le habíamos puesto en unos videos, hace unos videos atrás, en colaboración con Andrea Paz y con su hija y con Lina. Bueno, toda esta historia la puedes mirar en el video que te pongo por acá arriba. Te decía entonces, en aquel entonces, cuando yo aprendí a tejer, era con una aguja más o menos de estos tamaños. Esta es número 2. A ver si se llega a apreciar ahí. Creo que no, pero bueno. Esta es de número 2, creo que era algo así. Lo que queda en mi recuerdo es estar trabajando con una aguja de este tipo y tejiendo una muestra muy pequeña de hilo mohair rosado pálido, que habrá sido una muestrita similar en tamaño a esto, pero obviamente que mucho más desprolija y con grandes diferencias entre las calidades y tamaños de punto. Y bueno, por mucho tiempo tejí con este tipo de agujas, que es, por lo que entiendo, una aguja de aluminio que está esmaltada, que tiene en realidad una pintura que es poco resbalosa. Esto hace que permanezca fácilmente en la mano y no se resbale y no sea complicado de trabajar. Luego, casi inmediatamente empecé a trabajar con estas agujas, que son las de acero inoxidable. Son de acero. Y que tienen también su utilidad para trabajar con generalmente hilos de algodón. Por lo menos así era, esto que te estoy diciendo era lo que me explicaba mi mamá, lo que me explicaba mi tía Isabel, que es
la hermana de mi papá, y que es de la cual justamente guardo el recuerdo de ver sus manos volando así, tejiendo rápidamente, muy muy rápido. Yo envidiaba la velocidad que ella tenía para tejer, y siempre recuerdo sus manos muy 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 limpias, sus uñas de punta blanca, y que se movían como si fueran colibríes con el hilo tejiendo. Bueno, y recuerdo que ella tejía mucho con este tipo de agujas, que son las agujas de acero. Y yo crecí también siempre teniendo esta información, que estaban destinadas a los hilados de algodón, tanto el macramé, que es el algodón mercerizado, como el algodón rústico. Los primeros hilados que yo trabajé eran precisamente ese mohair y algún resto de macramé, entonces estaba entre las agujas de este tipo y de este tipo. Por muchos años, muchas décadas prácticamente, mi conocimiento de las agujas se limitó a estas dos clases. Ocasionalmente aparecía alguna como esta, que también comparte ciertas características con estas grises. Estas son las que más comúnmente se conseguían en su momento en la ciudad donde yo vivo, que es Posadas. Por lo menos eran aquellas a las que yo podía acceder más fácilmente. Perdón, estas de acá son distintas. Estas las compré hace 3 años en una mercería que está en el barrio donde yo vivo, que ya cerró, lamentablemente, que también son de aluminio. Generalmente las de aluminio son sumamente livianitas y tienen una pintura que las recubre, que en este caso es una especie de perlado, distinto a este gris. Y si observas, en realidad la diferencia estaría no solamente en la pintura, sino en cómo se ve la agujita, la parte del gancho. No sé si se llega a apreciar porque esta de aquí, fíjate que tiene un gancho más puntiagudo, y esta tiene una especie de cuña que entra hacia el cuerpo del gancho. Y la conformación es bastante diferente. Esto es porque también las agujas se diferencian en la forma que tienen en la punta. Algunas son más redondeadas, como en este caso, es levemente más redondeada, y otras son más puntiagudas, y esto tiene que ver con que las que son más redondeadas están destinadas a trabajar con hilados que se abren, que tienen muchas hebras y que se pueden abrir. Entonces la idea es que no se abran durante el tejido, que no se teja solamente una parte. Y las que son más puntiagudas están destinadas a poder hacer entrar, ¿no?, la punta de la aguja en el tejido y no se dificulte el flujo del movimiento al tejer. Acá tengo, bueno, esto con respecto a las formas, ¿no?, que tienen que ver no solamente con cómo se componen a lo largo, sino cómo es el gancho propiamente dicho. Estas agujas particularmente a mí me han resultado bastante incómodas porque me da la sensación de que se resbalan constantemente y de que tengo que hacer mucho esfuerzo en sostenerlas. Entonces me terminan doliendo los dedos, la mano. Acá tenemos otra aguja también.
Ahora me quedó solamente esta, pero antes tenía algunas más grandes que esta. También es de aluminio y es esmaltada con otro tipo de pintura. Esta le encanta a mi hija porque es rosada. Esta es de madera. Como verás acá entonces se ve esto que te decía, la punta pronunciada, que se destina justamente a poder hincar el gancho en un tejido que sea muy abigarrado, muy tupido. Y tiene una conformación particular porque se hace calando todo lo que sería la varilla que conforma el gancho. ¿Ves? Y acá podés ver nuevamente lo que te decía. Hay dos ganchos del mismo tamaño, los dos son de 6 milímetros. Para nosotros en la Argentina eso sería número 6. La aguja en otros lugares se nombra, se distinguen los ganchos o crochet por letras o por el tamaño en milímetros. Esta tiene la punta un poco más pronunciada que esta. Esta tiene más hundido el gancho, más puntiagudo acá. Y de frente esta tiene el gancho más largo, esta tiene el gancho más salido. Te decía el tamaño también. Entonces estas son 6, 5, 4,5, 4. Eso tiene que ver con el tamaño en milímetros. Pero vas a ver que las agujas de acero se miden de otra manera. Por lo menos después se representa su tamaño de distinta manera. Entonces vas a tener, por ejemplo, 2 0, 0, 4 0, 2, 10. 10 es la aguja más finita que yo poseo, con la que se puede tejer, por ejemplo, un hilo de coser no tan fino. Tengo entendido que en otros países se consigue agujas de tejer más finitas, pero realmente eso sería para mí una cosa súper rara porque esto es bien finito. Fíjate, esto es un carretel de hilo que uso para tejer, para coser. Hace unos años yo tejía con hilo de coser y esta agujita ahora es imposible. Tendría que comprarme una lupa de esas que se montan en los escritorios porque realmente casi no veo, aunque tengo lentes, de ver de cerca. ¿Ves? Esto sirve. Creo que lo que más vas a ver es el movimiento que la aguja y el hilo. Así. Bueno, espero que esta información te sirva, especialmente para cuando tengas que empezar a ver qué elementos vas a comprar para tejer. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mis videos, apreta la campanita para que recibas notificaciones, déjame un like si te gustó, si te sirvió esta información y obviamente que me gusta mucho que me comentes los videos porque seguramente te voy a responder. Nos vemos en una próxima ocasión.